Aquí no se ve la careta, ¿eh? Ahora. Muy buenas noches, un saludo muy cordial, bienvenidos una semana más a Perfiles, en esta semana en que todavía se está viviendo la Feria de San Pedro de Alcántara, que como es tradicional y para que no se pierda precisamente esa tradición, pues ha tenido también sus días de lluvia, como no podía ser de otra manera, aunque afortunadamente la lluvia hizo un alto y se respetó la salida en procesión del Santo Patrón. Nosotros una semana más queremos perfilar a un personaje, perfilar una serie de acontecimientos que tienen como escenario Marbella, en definitiva, hablar, que de eso se trata, hablar para decir algo, naturalmente. Y yo quiero empezar hoy teniendo un recuerdo muy especial, porque esta ciudad nuestra es una ciudad, y podremos debatirlo a lo largo del programa de hoy, una ciudad un tanto olvidadiza. La memoria, que siempre es frágil, pues en Marbella parece que lo es de manera muy especial. Hace unos días, creo que 9 o 10 días, ha fallecido una persona que tuvo mucha importancia en la Marbella turística en la época dorada de los años 60. En el centro histórico de Marbella, en la Plaza del Santo Cristo, aparte de la ermita o iglesia del Santo Cristo y del Hotel La Fonda, que era toda una institución, que parece ser que se va a recuperar de alguna manera, pues también estaba el tablao flamenco de Ana María Moya. Pues Ana María Moya, o Ana María la Bailaora, como también se le conocía, que formó pareja artística con el malagueño Emi Bonilla, falleció hace, ya digo, 9 o 10 días. Un recuerdo desde aquí. José Manuel Bermudo, contertulio nuestro, ha tenido también en el Diario Sur un artículo dedicado a la memoria de esta mujer que precisamente en los últimos años había perdido la memoria, esa terrible enfermedad que, bueno, no decimos ni su nombre, pero todo el mundo sabe de qué enfermedad se trata. Ana María Moya se ha ido, hay que tener en cuenta que ella marcó una época que su tablao flamenco era el lugar por donde pasaba todo personaje que venía a Marbella. Forma parte de la historia de nuestro turismo, se ha marchado y afortunadamente, eso sí, desde hace años cuenta con una calle en Marbella. Pues descansa en paz Ana María Moya. Bueno, pues dicho esto, vamos a presentar a nuestro personaje invitado de hoy. Él tiene dos apellidos que se estilan mucho en Marbella, Lima y Molina. Es Javier Lima Molina, es presidente de Marbella Activa y también responsable del plan estratégico de esta ciudad. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Así, un placer estar aquí con vosotros. He dicho bien que eres encargado del plan estratégico. Sí. Es uno de mis, profesionalmente, yo trabajo en el Ayuntamiento de Marbella y uno de mis últimos cometidos es ser responsable técnico e intentar pues que la cultura de la planificación sea una realidad en el Ayuntamiento, lo cual es una tarea difícil, pero no imposible, y en eso estamos, en que ese plan estratégico que hace unos años se aprobó por parte de todos los partidos políticos, pues sea una realidad, ¿no? Y en eso trabajamos, ¿no? Afortunadamente esta semana no estoy solo, como me ocurrió la semana anterior, que los que pudieron tomar un puente, incluido el maestro Agustín Hervás, que hoy se ha regresado. Agustín, bienvenido. Bien hallado, Paco. ¿Qué tal el puente? Bien, muy bien. Madrid está en su sitio y las obras que vi allí también están muy interesantes, porque he ido fundamentalmente a ver teatro, en este caso musical. Pues mira, salieron unas imágenes en televisión de Barcelona y me pareció verte. Digo, lo mismo. No, Barcelona ahora mismo no es precisamente el lugar que yo prefiera ir, ¿no? La verdad. Mira que me encanta la ciudad, pero no sé, están pasando allí cosas muy raras, muy extrañas. Bueno, y hace 2 semanas o 3 semanas yo le decía a los contertulios, aquí hace falta una mujer, porque éramos habitualmente hombres nada más, y eso la verdad no queda demasiado bien, porque hay que tener una cierta paridad, por lo menos. Pues hoy cuento con una gran periodista, radiofónica en este caso, ella es Raquel Tapia, de COPE Marbella, antes se llamaba COPE Sierra Blanca. Efectivamente, gracias Paco, para mí es un placer estar con vosotros, contigo, agradezco muchísimo tu invitación y lo de gran, nada, déjalo, a pie de calle como todo el mundo, y me encanta estar aquí. Bueno, yo te considero una gran periodista, tú déjate llevar.
Gracias por haber venido también. Bueno, a ver si consigo eso de lo de la paridad y la próxima somos 2 y 2. Lo mismo lo conseguimos. Bueno, yo ya te he hecho una invitación formal, de vez en cuando te llamaremos para que regreses. Tampoco te vamos a crear esa esclavitud de venir todas las semanas, pero de vez en cuando sí. Sí, perfecto. Bueno, aquí en este programa queremos conocer al personaje, no solamente lo que hace en este momento, cuál es su proyección pública, sino conocerlo desde sus orígenes. Tú eres marbellero, como diría Francisco Cantos Moyano, el doctor Cantos Moyano, marbellero de nativitate. Soy marbellero, Lima, ya sabemos ese refrán que había de los Lima velones y bueno, pues sí, la verdad que mi familia por parte de mi padre pues lleva toda la vida aquí en Marbella, desde que yo creo que casi Marbella en Marbella, y por parte de madre, mi madre era de Madrid, el Molina viene de Madrid y bueno, tuve la suerte que ya llegar aquí a Marbella por casualidad, en un viaje de estos, que además fue un viaje extraño de casualidad, que llegué a Marbella y afortunadamente pues conocí a mi padre y bueno, por ese motivo estoy yo por aquí. Vamos a ver, este Lima es de los Limas que tenían camiones que llevaban pescado a Madrid. ¿Sabes de esos Limas o no? Mi abuelo, seguramente lo conoce mucha gente, que era Eugenio Lima Chacón, que fue consignatario de UBU, que también fue miembro fue presidente de la primera gestora que hubo en Marbella, y mi abuelo, o sea, mi bisabuelo fue administrador en la finca del Ángel, un poco para que te sitúen, ¿no? ¿Y por el apellido Molina hay una vinculación con el famoso maestro don José Molina? No, por ahí no. Por ahí nada. Bueno, tú naces en Marbella, ¿en qué sitio naces? ¿En la clínica, naces en la casa? Porque ya a partir de cierto punto las mujeres empezaron a ir a clínicas a dar a luz, pero lo general, por lo menos en Marbella, es que se hiciese en las casas. Yo nazco en el 70 en un edificio que como clínica no lo conocí, porque yo creo que al poco tiempo se desinstaló. No sé si acordáis vosotros, al lado del Alfil precisamente había una clínica. ¿Salcedo? Puede ser, yo es que no la llegué a conocer, yo sé que nací allí, pero yo no tengo recuerdo, yo creo que al poco tiempo se desinstaló de allí. Creo que era del doctor Salcedo. Y sé que nací justo al lado del Alfil. Ese fue, bueno, por lo menos lo que me dijeron, ¿no? Del centro de Marbella, del centro. El centro de Marbella. Ese era mi barrio. Marbella no puede ser. Sí, por eso yo decía que es de nativitate, que es un término que inventó, bueno, para uno de los personajes de su novela, no sé si Los días señalados o Crónica de la buena gente, una de las 2 novelas que publicó el doctor Cantos Moyano, pues decía a los que habían nacido en Marbella que eran marbelleros de nativitate, que es una denominación literaria que no está mal. Y que ahora empiezan a ser, por lo visto, rara avis en los nacidos en Marbella por esa avalancha de gente que ha ido viniendo después, y que sí, que es verdad que ya sus hijos sí han nacido aquí, pero que llevan residiendo aquí 30, 40, 50 años, que se consideran muy de Marbella, pero no son nacidos en Marbella, pero que también tienen que tener, yo creo que ese reconocimiento por parte de todos, porque al fin y al cabo es una ciudad que hemos hecho entre todos, ¿no? Entre los que han llegado, los que hemos nacido y los que seguirán viniendo seguramente y naciendo. ¿A qué colegio vas? Yo primeramente voy a Paidos, no sé si os acordáis de Paidos, que además estaba justo en ese barrio, estaba donde estaba Siete Puertas, y después de Paidos al Valdoyeta, porque recuerdo que cuando yo estaba en sexto, justo iba a entrar en el sexto de GB, sale una ley que obliga a los colegios a tener el ciclo completo, y entonces en ese momento pues Paidos tenía solo hasta sexto y no podía ser. Colegio de José María y de Paquita. Exacto. Que de vez en cuando me los encuentro por ahí, magníficos ambos. Sí, yo me acuerdo perfectamente de ellos, vamos, era famoso porque además el que salía de Paidos salía bien preparado. Justo cuando salimos a Valdoyeta, los que fuimos, recuerdo que el nivel era de los que llegábamos muy alto, luego ya poco a poco nos íbamos relajando. Creo recordar que el colegio originario de Paidos estaba cerca de un hotel que era el Hotel Saint-Tropez, que hubo en Marbella un hotel que se llamaba Saint-Tropez, que está en la calle, estaba en la parte sur de lo que hoy es la calle, me parece, Nuestra Señora de Gracia, por esa zona. Ahí había un colegio que era ¿te acuerdas de José Galán, puede ser? Que tenía, pero yo creo que era más guardería, mi recuerdo, pero ese Paidos yo siempre lo he conocido en Siete Puertas, que es donde está ahora mismo la panadería, pues todo eso era el colegio Paidos. ¿Tú cómo recuerdas de aquella Marbella de cuando tú eras niño, la Marbella pretransición de los últimos años del franquismo? Pues justo, no sé si recordáis que esta semana ha habido una
un curso de la UNED de arquitectura, y justo yo fui a la última ponencia, y se hablaba de que justo en los 70 fue la plena crisis del petróleo, que bueno, yo lo sé por estudiar historia, no porque lo haya vivido, y yo recuerdo haber vivido en esa época, que justo fue una época muy mala a nivel nacional, a nivel mundial, y que el turismo bajó muchísimo. Nosotros, claro, como a lo mejor yo hablaba de tener 3 años, de tener 5 años justo en esa época, pues yo recuerdo Marbella como un pueblito, mi pueblito, que era el centro del mundo, ¿no? Yo creo que cuando uno nace en una ciudad, por muy pequeña que sea, como que es el centro del mundo, ¿no? Y bueno, yo de mi niñez, pues la verdad que tengo muchos recuerdos, porque además yo que vivía justo al lado de Paida, en Virgen del Pilar, prácticamente todo eso era descampado. Ya a partir de ahí Marbella era como las afueras. Yo recuerdo que ahora que tan de moda está lo de la movilidad y ir andando a todos los sitios, coger la bici, yo recuerdo que mi padre trabajaba en el Rural y Mediterráneo en el banco, que es un paseo, vamos, estamos hablando de 5 minutos andando, pero él cogía su coche, como muchos marbelleros que cogían su coche para desplazarse 5 minutos. Pues claro, lo cogían y podían aparcarlo en cualquier lado. Hoy sería inconcebible, ¿no?, que te irías andando, porque teníamos la sensación de los que vivíamos ahí que estábamos como a la afuera de Marbella. Hoy es pleno centro de Marbella, ¿no? Y además se da la circunstancia de que Marbella en muy poco tiempo ha crecido muchísimo, porque es verdad, la zona bueno, pues del edificio Iberés, que yo recuerdo de aquella época, eso efectivamente era campo, era el extrarradio, era la zona más alejada ya del centro, y en 20 años, 25 años, pues, la transformación fue brutal, y ya de ese tiempo a esta parte pues, muchísimo más. Una ciudad que ha experimentado un crecimiento y un cambio espectacular en muy poco tiempo, que yo creo que al final es lo que ha provocado que de alguna manera tengamos que pensar, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a conducir? Porque si todo va así de rápido, alguna línea tendremos que trazar para ver a dónde queremos llegar, ¿no? Sí, te puerta era claro, el eso era... la fontanilla no existía nada más que el arroyito que pasaba por allí, y bueno, y toda la zona donde luego de ahí ya hacia el este, eran cañaverales. Justamente es que la fontanilla existía. Claro, es que ahora es cuando no existe pero antes existía. Que es algo muy curioso, porque era un venero, un manantial de agua dulce en plena orilla del mar. Sí. Que Pascual Madós lo recogía diciendo que estaba a 1 tiro o a 2 tiros de la ciudad. Muy curioso. Esa es mi playa de toda la vida, donde bebíamos, porque recuerdo hace poco un programa de microclima que hablaba de la fuente, y esa era una fuente donde se bebía. A lo mejor hoy ya no se puede, pero entonces yo recuerdo salir de la playa y lo más cómodo de ir a beber agua era beber a la fuente de la Fontanilla, en plena arena. Pues, además el otro día lo recordaba con alguien esta semana, no sé si os acordáis del chiringuito que estaba en el Faro, que yo creo que además era el chiringuito El Faro, y ponían una tortilla andaluza que eso que te daba el sentido. Yo decía, mucha gente no sabe qué es la tortilla andaluza, no sé si lo sabéis, que era, te hacían unas patatas, se cortaban en láminas, se frían muy bien, y lo que les echaba el huevo por encima, entonces era una tortilla muy fina, y ahí la ponían que era impresionante, ¿no? Mis recuerdos van siempre muy asociados a la gastronomía, no sé por qué. Pues te gustará comer, ¿no? Sí, sin embargo, no está aparente, ¿no? Está normal, ¿no? Digo que te gusta comer, pero tú... Me gusta, pero bueno, soy comedido. Vale. Hace ejercicio. Lo intento. No, pero es verdad que me gusta comer y me gusta... ¿La ciudad que tenemos es apta para el ejercicio? Independientemente de andar, que ya se sabe que sí, andamos por cualquier sitio. Yo creo que Marbella es una ciudad que invita más a moverse, además con ese paseo marítimo que tenemos, que yo creo uno de los grandes espacios que se le llama de convivencia, porque además, yo creo que además cuando se planificó no se planificó tal cual. Yo hablo del paseo de Albero, se ha convertido en un sitio donde antes era el paseo de la Alameda, donde nos encontrábamos todos los marbellíes. Bueno, forma parte de mi infancia, me imagino que la de Paco, la de Raquel también, la vuestra, que era reunirse pasar la Alameda. Hoy yo creo que donde se reúnen los marbellíes a darse un paseo saludable por la línea de costa, que yo creo que invita al ejercicio. Saludable, excepto cuando entran las bicicletas, nos arrollan, entran los aparatos esos nuevos que ponen ahí. O te comes 2 helados, que tampoco es... Sí, pero mira, los helados al final solamente nos afecta a la gastronomía, pero lo del arroyo nos afecta a la traumatología. ¿Cuánto me ha gustado que Javier ha dicho paseo de la Alameda? Porque ahora hay la tendencia, y parece que se intenta imponer, de llamarlo Parque de la Alameda, cuando eso siempre ha sido Paseo de la Alameda, es la denominación histórica que ha tenido. Me ha gustado por ahí. Y lo he hecho a propósito, con intención, porque tú sabes que hace poco hicimos un libro, una de las cosas que le pregunté, hemos preguntado mucho a los historiadores, y además eso recuerdo que te lo había preguntado yo a ti. Digo, Paco, ¿cómo se llama realmente
el parque, el Paseo de la Alameda, y tú me explicaste muy bien, se le llama, que yo creo que es muy importante cuando haces un libro de historia, aunque sea para los más pequeños, rescatar los nombres como se les conocía o como se les conoce de toda la vida, ¿no? Que luego ya cada uno le puede llamar como quiera, pero por lo menos que sepamos cómo se llama, ¿no? Realmente, ¿no? Pero sí, bueno, que es verdad que... tú tienes una etapa en que te vas a conocer el mundo. Pues yo siempre hubiera querido, fíjate, yo termino la carrera en el 95, yo hice empresariales y de 3 años, luego no había curso puente, tú podías hacer cuarto y quinto, pues lógicamente como vi que había terminado bien y que me gustaba, hice el cuarto y quinto, y yo nada más terminar, bueno, pues se cruza una compañera mía de medicina que estaba con Médicos Sin Fronteras y me planteé irme con Médicos Sin Fronteras, de hecho además eché el currículum, porque a mí siempre el mundo de la cooperación me ha gustado mucho, pero no me cogen, lógicamente pues porque alguien que sale de la facultad, por muchas ganas que tenga, pues es capaz de arruinar una empresa, aunque sea una empresa de cooperación, ¿no? Yo entiendo que en ese momento no tenía currículum, pero si me llegan a coger, pues seguramente pues a lo mejor sería cooperante en algún sitio del mundo, que la verdad que lo he intentado, pero no he podido, por circunstancias de la vida, pues, y lo que hago es que monto. En el 96, bueno, yo era muy montañero, voy a Nepal, hago un trekking por los Annapurna, precioso, la verdad que es uno de los viajes más bonitos de mi vida, con muchos amigos de aquí de Marbella, y cuando vengo pues monto un restaurante, porque como me gustaba mucho la gastronomía, que eso venía por el lado de mi madre, que era una gran cocinera, pues yo creo que era una buena unión, unir el mundo empresarial a lo que me habían dado de conocimiento en la carrera, pues con una de mis aficiones, que era precisamente la gastronomía. Y monto en Málaga un restaurante que se llamaba Tomasino, que lo tengo por 3 años y medio. Luego viene la época viajera, pero justo cuando yo termino la carrera, pues me dedico a lo que más me gustaba en ese momento, creía yo que era la gastronomía, ¿no? Bueno, este no es un programa del corazón, pero tú dices que se te cruza una compañera de medicina, ¿se te cruza sentimentalmente? No. Fíjate, era una compañera de aquí de Marbella, que hace muchos años ya que no la veo, y me cuenta un poco, estaba intentando captar a gente, a economistas, que les gustara el tema de acá, porque en organizaciones de ese tipo se necesita, lógicamente, Médicos Sin Fronteras médicos, pero también se necesita gente en logística, antropólogos, bueno, se necesita, y en este caso necesitaban economistas. Y bueno, pues yo con mucha ilusión, porque además ese mundo la verdad que me gustaba mucho, pues lo he hecho el currículum, pero no me llegaron a coger para ese proyecto, ¿no? Y precisamente en ese momento yo sí tenía novia, como además yo siempre he sido muy viajero, me ha gustado mucho viajar, otra de las cosas que intenté fue irme al consulado chino, te hablo en el año 95, que hubiese sido una oportunidad tremenda, porque además eso sí que me llamaba mucho la atención, ir a trabajar a un consulado, en este caso de China. Pasa que bueno, que tuve que elegir entre quedarme con mi novia aquí en Marbella a nivel local, o irme en este caso pues opté por quedarme aquí en Marbella. Bueno, ya siguiendo con el corazón, ¿y fue bien la elección fue bien? Fue bien hasta que terminó, pero porque contento con la decisión, porque bueno, que en ese momento yo creo que fue la acertada, ¿no? Y de todos los lugares del mundo por donde has estado andando, recorriendo, al final te quedas con Marbella, o sea, como lugares, bueno, he visto maravillas, he estado en el Nepal, he estado en la India, he estado en China. Después merece la pena volver a Marbella y quedarte aquí. Yo creo que donde estés tienes que hacer tu patria. O sea, yo casualidades de la vida he trabajado, monté el restaurante en Málaga, empecé a trabajar, luego me fui fuera, estuve en Edimburgo, volví, estuve en Málaga mucho tiempo trabajando en diputaciones, en recursos europeos, y cuando voy a hacer la vida en Málaga, me compro una casa allí, de repente pues a mi jefe le proponen montar una unidad de recursos europeos en el Ayuntamiento de Marbella, y nos lo proponen a 2 técnicos de la Diputación venirnos para acá. Claro, entonces yo trabajaba por proyectos, que eso estaba bien, pero bueno, estaba siempre en el aire, porque claro, tenías que conectar proyecto europeo por proyecto europeo, y nos proponen de venirnos para Marbella, justo cuando me había comprado casa en Málaga, y de repente, pues bueno, al final, oye, sin querer, yo no sé por qué uno al final la cabra tira al monte, ¿no? Y yo al final, pues mira, he terminado en mi pueblo, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, podría haber estado en cualquier lugar del mundo, pero yo creo que donde estés lo que tienes que intentar es estar feliz, ¿no? Y contento. No sé, Javier, si esta información que yo tengo no es referida a ti, pero me parece que sí, tú has vivido en Liverpool. En Edimburgo. En Edimburgo. En Edimburgo. Yo termino el restaurante, la etapa del restaurante que lo vendo. Recuerdo que entré en filosofía, me apunté a filosofía pura, a filosofía y letras,
y termino el primer año y como yo el inglés era mi asignatura pendiente porque tenía el inglés de los montes que se tenía por aquel entonces, pues decido que ya era hora de romper un poco esa barrera que tenemos con el idioma inglés, y decido irme a Edimburgo, bueno, pues a pasar unos meses, pero sobre todo a aprender inglés y a trabajar, ¿no? Y estuve trabajando y aprendiendo y bueno, la verdad que fue una bonita experiencia, porque Edimburgo, ahora conectándolo con lo que decía Raquel antes, es una ciudad preciosa, donde yo creo que eso te enriquece mucho, ¿no? El vivir fuera una temporada, yo creo que es un ejercicio muy sano, ¿no? Volvemos quizás, a mí sí que me pasa eso. Yo, lo que he visto, yo siempre volveré a Marbella. Como en Marbella, en ningún sitio. Siempre. Estoy de acuerdo. ¿Tenemos la ciudad que nos merecemos? Yo creo que no, y te voy a decir por qué. Porque si es la que nos merecemos, tendríamos una ciudad peor, Marbella. Porque a veces yo creo que el marbellí, y te lo digo porque desde Marbella Activa luchamos mucho contra eso tan famoso que dicen que la indolencia del marbellí. Y si tuviéramos la ciudad que merecemos, yo creo que tendríamos una ciudad peor, porque nos hemos hecho, yo creo, en muchos sentidos, mucho por Marbella. Hemos sido bastante indolentes y las cosas que han ocurrido en Marbella son un poco un síntoma también de que no hemos luchado por nuestra ciudad. Y yo creo que eso además es uno de los leitmotiv de Marbella Activa, el intentar que haya una ciudadanía un poquito más crítica, más activa, ¿no? Que se comprometa más con su ciudad. Pero desde luego Marbella es una ciudad que yo creo que siempre se supera a sí misma, siempre le ocurra lo que le ocurra, es una ciudad que a veces parece que va sola, porque mira que le han ocurrido cosas como, bueno, si miramos para atrás, y nadie ha podido con ella, ¿no? Y yo creo que, hombre, lo que hablabas tú, es una ciudad en la que se vive muy bien y que algunos pensamos que se podría vivir muchísimo mejor, ¿no? Pero desde luego una ciudad que yo creo que es muy agradable para vivir, y por eso recibimos tanta gente, ¿no? Entonces, Javier, tenemos la ciudad que otros han querido han querido tener, ¿no? Porque si nosotros hemos contribuido poco, han sido los que han venido de fuera los que nos han transformado la ciudad. Totalmente, yo creo que has dado en la clave. Yo creo que en Marbella hemos tenido, además, si uno mira para atrás y piensa en Manuel Agustín Heredia, pues cuando decide montar la ferrería, esa época minera que fue muy corta, porque se acabó, entre otras cosas, el carbón vegetal, y porque además, bueno, por el tema coyuntural no podíamos competir con el carbón mineral que había en el norte de España. Esa raza, bueno, la cuestión, para no salirnos de tema, pues que en este caso yo creo que viene un industrial como fue Manuel Agustín Heredia, que curiosamente él hace el dinero en el Cerro de la Mora con la mina de grafito, su verdadero caudal lo hace en el antiguo territorio de Marbella, que era el Cerro de la Mora, que ahora pertenece a Benaví. Decide luego montar la ferrería de la Concepción, y como Manuel Agustín Heredia, yo creo que ha venido mucha gente, como quien montó el Trapiche del Prado, que era Manuel, creo, Grevigné, que también es un belga, que monta, digamos, la etapa más moderna del Trapiche. Exacto, la etapa más moderna, monta el Trapiche estamos hablando siempre de personas vinculadas un poco al patrimonio industrial. En este caso montó un trapiche muy moderno para la época, pero sigue siendo una persona que viene de fuera, y bueno, y además yo creo que teníamos que estar muy agradecidos porque monta otra cosa que era una gran innovación. En ese sentido, ya que has mencionado el trapiche, habría que también el trapiche o el ingenio de San Pedro de Alcántara, iniciativa de Moler de la Concha, precisamente un poco para heredar ese cultivo de la caña de azúcar que Grevigné y toda esta gente en el siglo XIX había fomentado en Marbella. Exacto. Hablando ahora de que ya otro personaje también clave de Marbella, en este caso de San Pedro, pues Manuela, el Marqués del Duero, pues también viene de fuera, una persona, yo creo, muy ilustrada, militar, pero muy ilustrada, que decide montar la colonia agrícola más moderna, privada, más moderna de España. Así podemos seguir, como por ejemplo con José Banú, que yo creo que monta o desarrolla un proyecto urbanizador único, que al final, bueno, nos quedamos con Puerto Banú, pero realmente Puerto Banú es la gran última innovación de Marbella. Yo creo que siempre podemos decir que ha venido gente de fuera a traer ideas innovadoras a Marbella, y yo creo que tenemos que estar agradecidos, pero yo creo que también es el momento de que el marbellí coja un poco la batuta del mando de su ciudad, porque yo creo que siempre ha estado un poco a expensas de los demás. En este caso no ha funcionado muy bien, porque todas estas personas que yo he mencionado, como José Banú, pues desarrolla Puerto Banús, que yo creo que en el desarrollo turístico de Marbella
pues fue una gran apuesta por el turismo, ¿no? Y para hacer o desarrollar esta idea que apuntas, que lógicamente es loable, ¿ya tenemos gente preparada en Marbella para esto, para hacer futuro? Yo creo que hay mucho talento. El problema es que a lo mejor mucho talento se va afuera, a lo mejor la gente estudia en Málaga, en Madrid o fuera de España, pero luego no vuelve, porque fíjate, hicimos una encuesta en el plan estratégico hace poco y preguntábamos si Marbella era una buena ciudad para vivir, que era lógicamente, pero también queríamos preguntar si era una buena ciudad para trabajar. Y realmente yo creo que, sin ser crítico, Marbella no es una ciudad que brinde muchas oportunidades para determinados oficios. O sea, Marbella es una ciudad en la que se trabaja bien, en la que hay muchas oportunidades, pero si tú estudias, por ejemplo, una ingeniería o otra carrera un poquito más especializada, es complicado que trabajes en Marbella, con lo cual pues mucha gente, mucho talento se nos va fuera. Pese a que se nos vaya mucho fuera, yo creo que en Marbella sí que hay mucho talento y que esa ciudad y ese desarrollo de ciudad que tenemos que hacer, yo creo que ahora sí lo puede hacer mucha gente de Marbella. Por supuesto, colaborando y contando con la gente que ya vive aquí, que yo creo que esa Marbella del futuro la tenemos que hacer entre todos, ¿no? ¿Y cuál sería ese siguiente paso que habría que dar? Hemos visto que quizás esa gran última obra que se hizo y que supuso una revolución fue Puerto Banús, pero desde ese momento hasta ahora hemos visto crecer Marbella urbanísticamente, con sus pros, sus contras, etcétera. Pero ¿hay algo que se prevea incluso en ese plan estratégico que llegaría hasta 2022 en el que tendría que suponer un salto cualitativo importante para la ciudad, es decir, que supusiera un cambio más, que viéramos otra Marbella diferente a esta etapa que estamos recorriendo actualmente? ¿Por dónde irían las miras de eso? Yo opino, como ciudadano en este caso, yo creo que Marbella antes gestionó su crecimiento y yo creo que ya Marbella está llegando un poco a lo que el otro día en la charla esta que hubo sobre arquitectura, pues hablaba de la capacidad de carga. Los destinos turísticos se enfrentan a un concepto que se llama la capacidad de carga, que llega un momento en que por mucho que quieran crecer, ya no pueden crecer más, y es más, a lo mejor ese crecimiento va en detrimento de la propia excelencia turística, ¿no? Entonces a lo mejor Marbella lo que tendría que plantearse es que quiere ser de mayor, ya no solo a nivel turístico, sino a nivel urbanístico, a nivel de modelo de producción. Nosotros realmente vivimos prácticamente del turismo. El plan estratégico, yo creo que eso responde bien, plantea pues que habría que desarrollar un poco una sociedad más del conocimiento, del talento, de la innovación, una Marbella más tecnológica, que sea más complementaria. Lo han hecho otras ciudades. Ahora, por ejemplo, por nombrar una ciudad, Niza lo hizo con Sofiópolis, que hizo un desarrollo de un parque científico que hoy es referencia en todo el mundo, y Niza sigue siendo una ciudad turística. Pero yo creo que Marbella puede ser una ciudad muy buena para vivir, para residir, pero también para trabajar, y yo creo que esa es la apuesta que tiene que hacer Marbella, ir hacia la excelencia turística, que de verdad Marbella sea un destino de calidad, pero que a la vez desarrollemos otro tipo de industria, pues conectando con lo que había hablado antes de la gente de aquí de Marbella, pues con el talento, que lo tenemos, yo creo que mucho, y además siendo capaces de atraer otro talento, pues que vive aquí y que muchas veces no sabemos que están, pero que aquí hay mucha gente, muchos CEOs de muchas empresas internacionales, como el caso de CEO de Amazon, que vive en Marbella, en concreto en la Zagaleta, pero bueno, que hay muchos que viven en Marbella, no lo sabemos, pero sin embargo la ciudad no es capaz de desarrollar estrategias para utilizar ese talento, ¿no? Yo creo que es uno de los retos, ¿no? Se corre el peligro que con este plan estratégico de Marbella pase un poco como aquellos famosos objetivos del milenio, que pasa el tiempo y no se cumplen y parece que cada vez hay que ir ampliando el plazo. ¿Cuál es el grado de desarrollo que tiene ahora mismo el plan estratégico? Bueno, es el riesgo que tienen los planes, y cualquier plan es precisamente que se convierta simplemente en una declaración de intenciones muy bonita, pero que luego no se sustente en... Ese es el reto que tenemos nosotros ahora, y precisamente ahí es muy importante el compromiso político, ¿no? Los planes estratégicos muchas veces, cuando han surgido, te hablo de casos muy concretos en Bilbao, cuando surge el plan estratégico surge ante una situación postindustrial muy grave, con tasas de desempleo del 30%, y en ese momento Bilbao y el sector empresarial decide que sea un plan estratégico como un poco la semilla para reinventarse. Y menuda transformación que ha tenido Bilbao. Pues yo creo que acertaron. Glasgow lo imita algo parecido, no le sale tan bien. Zaragoza, el caso de Zaragoza es diferente, la ciudadanía, un sector muy fuerte de la ciudadanía, quien impulsa o quien reivindica que tiene que haber un plan estratégico, se puede decir un camino
un poco por el que transformar Zaragoza de cara al futuro. El caso de Málaga se da porque hay mucho liderazgo político, pues porque es que en este caso, aunque surja a nivel técnico, la parte política se lo cree y cree que es muy importante la cultura de la planificación, y se plantan hace 20 años creando por primera vez en España la figura de la Fundación CIEDE, que es la que reúne a todos los patronos, reúne al sector empresarial, sindicatos, al ayuntamiento, al gobierno, a la Junta de Andalucía, y llevan 20 años planificando, y creo que todos sabemos del cambio de Málaga. Esto lo decía porque Marbella y toda esta zona en general es muy dado a anunciar grandes proyectos y, por ejemplo, varios ejemplos así, sin meditarlo mucho. Años 80, 2 puertos más para Marbella, quedan simplemente en proyecto. Un parque entre Marbella y Benaví, un parque de ocio que iba a ser como el Disneyland París o algo así, queda en nada. ¿Cuántas veces hemos reabierto el Hotel Don Miguel? Se anuncian grandes planes, después queda en nada. Hoteles mastodónticos que van a crear 1.000 puestos de trabajo, 1.500, pasan los años y no se hace nada, y la frustración del puerto de la Bajadilla. Es que estamos ya un poco escarmentados, que ya la gente, mientras no vea las máquinas actuando, no se cree nada. El tema del plan estratégico, desde luego, hay que avanzar muchísimo, pero bueno, nosotros lo que intentamos con eso, además fue también una cosa que de Marbella Activa se instó mucho al primer gobierno, luego al tripartito, y además una de las cosas que hicimos fue presionar al tripartito para que en ese pacto del primer cuatripartito estuviera el plan estratégico. Pero es lo que, enlazando con eso, cuando no hay un verdadero liderazgo, cuando ellos no se lo creen, verdaderamente es complicado. Nuestra misión o nuestro objetivo es un poco explicarles que gracias a la planificación estratégica, a la cultura de la planificación, pues se puede llegar a plantear, en este caso, un modelo de ciudad y ir a por él, ¿no? Yo creo que Málaga, el modelo de ciudad lo ha tenido muy claro, llevan 20 años trabajando para transformar la ciudad, porque muchas veces lo que me han dicho que Marbella es imposible transformarla. Y yo siempre pongo Málaga porque a nosotros nos pilla muy cerquita y el ejemplo es muy claro porque lo podemos palpar. Y digo, mira, Málaga hace 20 años, ¿quién iba a decir que un tour operador iba a mandar a turistas a... Era una ciudad abandonada por los tour operadores. Perdida, absolutamente. Nadie quería ir a Málaga, claro. Y Málaga pues se ha transformado. Como la capital de la provincia era Marbella. Pero desde el Soho, la ampliación del aeropuerto, la ronda intermedia, el AVE, todo formaba parte del plan estratégico. Un poco con eso yo lo que quiero explicar que con planificación y un poco apoyando todos y además apretando y un poco empujando, con un plan estratégico se puede llegar, porque al final un plan estratégico no deja de ser el modelo de ciudad de futuro que queremos, y yo creo que eso sí fue importante. Ahora lo que tenemos que ser capaces pues de ejecutarlo, que esa es un poco la tarea que tenemos ahora, ¿no? ¿Y cuál es el modelo de ciudad que queremos, Javier? El plan estratégico, resumo un poco así porque realmente fue un modelo que se plasmó con las mesas sectoriales, con la participación de la ciudadanía, de los expertos, y realmente yo creo además con mucha lógica, pero yo creo que el que se la ha leído ha estado de acuerdo. Lo primero, a nivel de turismo, hacer del turismo de Marbella pues la excelencia. Muchas veces si tú pones a pensar en políticas turísticas, nadie nos podría decir, no, en Marbella es que ha habido este es el modelo a nivel turístico de Marbella. No lo ha habido. En cambio, en el plan estratégico hay un modelo por decir, vamos a consolidar el turismo en un turismo de calidad. Vamos a apostar por el deporte, por la ciudad saludable, vamos a apostar por diversificar la oferta turística, nos hemos centrado a lo mejor mucho en el sol y playa y, oye, pues el turismo cultural está ahí. El deporte puede ser también una baza muy importante, no solo para la salud, sino además para fomentar un turismo asociado al deporte. Vamos a intentar desestacionalizar. En ese caso concreto hay una apuesta muy clara porque Marbella sea un destino de excelencia, pero también hay otros ejes importantes como la sostenibilidad. En la sostenibilidad hay una apuesta muy, muy importante porque yo creo que mucha gente piensa Marbella y piensa Marbella como que tendría que ser una ciudad de referencia, no solo en lo medioambiental, sino también en lo social, en lo económico, una ciudad que sea referencia, pues por ejemplo en eficiencia energética hablamos, que sea una ciudad modelo en movilidad urbana. Esas preocupaciones realmente fueron las que a la gente le tenían y que se plasmaron en el plan estratégico. Y luego otra de las patas que hablábamos era que Marbella tenía que depender y el turismo tenía que ser una industria fuerte, pero a la vez tenía que haber una apuesta por el conocimiento en mayúsculas, por lo que es que fuera una ciudad de verdad educadora, que fuera una ciudad que apostara por el conocimiento, por las nuevas tecnologías, que fuera una ciudad innovadora.
y realmente ese es un poco el modelo de ciudad que se plasmó en el plan estratégico, ¿no? Pero al final vemos que nos quedamos un poco a media de todo, porque en cuanto a movilidad, Marbella sinceramente es un desastre. Línea de autobuses, moverse en bicicleta es imposible, el servicio público del autobús es casqueado ahora mismo. Tema del turismo, bueno, vamos a cuidar el turismo, vamos a hacer un turismo de excelencia, pero las playas son un desastre y vemos que vamos perdiendo el tren de los espigones de alguna manera. Pasará otro año, no sé si lo veremos, ojalá que sí. El tren famoso no llegó, el puerto allí se quedó y nos vamos quedando con sinsabores y vemos pinceladas que van saliendo, pero no se termina de concretar. ¿A quién hay que convencer de la necesidad de seguir ese cauce, de ese plan estratégico? ¿A quién hay? Porque si efectivamente lo que necesita es un compromiso político, teóricamente todos los políticos levantaron la mano y dieron el visto bueno, ¿qué más hace falta para...? Yo creo que hace falta un mayor compromiso político, pero como en otras ciudades, el sector empresarial también que empuje, que haya una sociedad civil que se lo crea y que diga, no, que si ese es el modelo de ciudad, vamos por él. Y ya te digo, lo que habría que empujar un poco entre todos, porque allí donde ha triunfado buscamos un poco la razón y es porque, bueno, o porque ha habido un compromiso político que se la han creído y han dicho hay que ir a por él, o porque la parte empresarial, el sector empresarial ha sido muy fuerte y estaban convencidos de que como Bilbao, pues que se podía transformar la ciudad haciendo una apuesta, pues por ejemplo en este caso por la cultura, ¿no? En Bilbao, ¿no? Zaragoza pues la sociedad civil, pues aquí a lo mejor pues tenemos que apretar un poco entre todos, porque yo creo que eso muchas veces el político cuando no ve que sea una preocupación en la ciudadanía, pues también ellos se relajan y a lo mejor pues dan prioridad a otras cosas, ¿no? Ha pasado desapercibido como noticia, pero podría haberlo sido. En los últimos meses se observa cómo hay ciclistas por el carril bici, que al principio eso era de higos a breva, como se dice, si había algún ciclista. Y yo recuerdo en una tertulia radiofónica que decíamos, lo mismo es que todavía no se ha dado a conocer y hay gente que lo ignora la existencia. Yo creo que algo de verdad había en eso, porque ahora parece que sí se usan. Claro, es que las políticas de movilidad tienen que ser muy integrales, entonces tú pones el carril bici, que hombre, yo pienso que es una medida buena, pero también tienes que poner medidas para incentivar a la gente a que coja la bicicleta, tienes que crear un sistema mejor de préstamo de bicicleta como hay en cualquier ciudad donde hay carriles bici, tienes que crear Pero claro, Marbella es una ciudad tan urbanizada que claro, muchas veces cuando quieres meter un carril bici es que no tienes prácticamente, y ahí empiezan los conflictos, ¿no? La poca convivencia, ¿no? Porque al peatón está molesto con el de la bici con el del coche, con... Sí. Y muchas veces al final es una cuestión de convivencia, porque, hombre, yo entiendo que el paseo marítimo se puede ir en bici, pero se podría ir tranquilo. Luego empiezan los problemas porque hay uno que muchas veces no es un niño, que miras para atrás y es un tío ya hecho maduro, que va a lo mejor a 40 km por hora por un sitio donde van niños, entonces pues claro, empiezan los problemas de convivencia. Es complicado. Yo creo que la movilidad lo primero se tiene que desarrollar es un plan de movilidad, que en Marbella hay un diagnóstico muy bueno, pero el siguiente paso sería desarrollar un auténtico plan de movilidad, que además eso está incluido dentro del plan estratégico y es donde se desarrolla pues todo el tema del transporte público, aparcamiento, pero lo de siempre. ¿Qué tipo de movilidad o qué tipo de ciudad queremos, ¿no? Y aquello que se habló también de hacer de Ricardo Soriano una vía peatonal y hacer un soterramiento de la travesía, ¿eso se abandonó definitivamente? ¿Se ha realizado algún estudio? Yo creo que el estudio, que nunca se llegó a dar a conocer, yo creo que los resultados no fueron muy buenos. Nosotros en Marbella Activa, que siempre hemos muy dado a hacer debate y a conocer la opinión de los ciudadanos, de los expertos, hicimos una tertulia, yo creo que al principio, era el año 2000, calculo yo, era el 2014, y hicimos una tertulia donde además vinieron arquitectos, gente especializada en movilidad, ciudadanos, y yo creo que de ese debate salió una cosa que era muy sensata, que todos estábamos de acuerdo en que en Ricardo Soriano se podía peatonalizar, pero que no era el momento adecuado, ¿no? Porque claro, tú no puedes, yo creo, peatonalizar a las bravas una calle, que para peatonalizar una calle le tienes que dar respuesta a los vecinos. Tienes que haber un buen transporte público. Si alguien quiere coger la bici, tiene que haber un buen carril bici o un sistema de préstamo de bicicleta. La ciudad tiene que estar preparada. Luego, realmente, los estudios técnicos demostraron que la gran mayoría, creo que el 70% del tráfico que pasaba, realmente pasaba de camino, o sea, iba a la otra punta de la ciudad, con lo cual podía ir por el otro lado. Bueno, cuando hablamos de Marbella, ¿estamos hablando también de San Pedro de Alcántara o San Pedro, a raíz de las modificaciones últimas, va por libre?
Yo siempre soy inclusivo. O sea, yo cuando hablo de Marbella hablo de San Pedro, de las Chapas, de Nueva Andalucía, hablo de todo el término municipal, ¿no? Sí, porque el conjunto además es lo que hace nuestra ciudad. Ese conjunto es lo que hace nuestra ciudad. En esos planes de futuro, Javier, has hablado de talento, has hablado de que ese talento se puede enfocar o se puede diversificar en distintas acciones para mejorar nuestra ciudad. Cuando hablamos de por qué no se hace ya, o por qué se está tardando, o por qué se diluyen las ideas, o se diluyen los proyectos, es posible que todavía recordemos un pasado reciente que no nos deje avanzar por temor a... Es que Marbella sigue siendo la ciudad de los corruptos, Marbella sigue siendo la ciudad de los maletines. Eso todavía nos pesa demasiado para poder decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, vamos a avanzar, aquello fue historia. Yo creo pero el problema viene de nosotros muchas veces, que nos tenemos que crear las posibilidades que tiene Marbella. Yo creo que todos los que estamos en la mesa podemos estar convencidos de que Marbella tiene unas posibilidades grandísimas. Marbella tiene un potencial muy grande, pero yo creo que fuera de que Marbella esté muy estigmatizada afuera, porque de verdad que cuando vas afuera dices que eres de Marbella, pues ya, como, de Marbella, es como, parece que hay por lo menos había, yo recuerdo en la época Gil, yo he trabajado solicitando subvenciones para el ayuntamiento mucho tiempo y iba al Ministerio de Economía allí a presentar por registro de entrada una subvención, decían Marbella y bueno, allí los funcionarios que había, todos se daban la vuelta como diciendo de Marbella, un espécimen de aquella ciudad. Eso te lo encuentras, pero luego también nos podemos encontrar que nosotros mismos no creemos las posibilidades que tenemos. Y yo creo que eso es lo que habría que trabajar. Y por eso decía que hay mucho talento en Marbella, pero que tenemos que ser nosotros mismos, los de Marbella y los que vivimos en Marbella, los que vienen aquí, los que tenemos que crear el potencial que tiene Marbella, por supuesto. ¿Y de qué manera se pueden implicar los ciudadanos? Porque es verdad que a veces, incluso en muchas tertulias radiofónicas, hablamos de esa pasividad, de esa apatía, de eso, bueno, vamos dejando que otros hagan. ¿De qué manera se puede implicar un ciudadano y decir, yo quiero luchar por una ciudad de estas características, o me gusta este modelo de ciudad que nos proponen, vamos a por ello? O sea, realmente somos tan apáticos que estamos. Tú sabes que se nos tacha de indolentes. Yo creo que en cierta manera somos pasivos, un poquito indolentes, a veces un poco individualistas. Se hacen muchas actividades, pero yo noto a la gente que lo hace por libre, por su cuenta, o sea que no somos gente apática, que yo creo que hacen cosas, salen mucho, viajan. Yo creo que Marbella tiene un problema, y es que Marbella es una ciudad que se vive muy bien, que eso yo creo que es indiscutible. Oportunidades laborales hay, o sea que es difícil, el desempleo, hombre, está ahí, es un problema, pero no es el desempleo de ciudades de interior, de pueblos de interior de Andalucía, con lo cual es una ciudad que genera oportunidades, que se vive bien, que tenemos la playa. Cuando tú vives muy bien y disfrutas, y es como que a lo mejor no tienes esa necesidad de reinvertirte, ¿no? Pues como hablábamos de Bilbao o de otras ciudades que de verdad es que tocaron fondo. Entonces es como que la ciudad en su conjunto se vio la necesidad de salir adelante. Y en Marbella, tú fíjate que la crisis económica, ha habido sitios que se ha pasado muy mal, en Marbella se ha pasado mal, pero no tiene ni punto de comparación a otras ciudades de España que de verdad era muy complicado, tenían que ir a otros sitios, buscarse oportunidades fuera de España. En Marbella hemos pasado un poco de puntilla, porque si tú miras más los datos estadísticos, que bueno, yo estoy siempre muy acostumbrado a mirarlos, pues realmente no eran datos preocupantes. Y yo creo que eso nos hace aún más indolentes y más pasivos, o sea, que vemos que nos va bien y pues no hay necesidad de, si el turismo viene, es como lo que hablamos, que ocurre lo que sea, pero realmente siempre estamos en años de turismo histórico, nos va muy bien, pues no tenemos esa necesidad. Claro, que nos alcance otro destino que nos haga sombra en un momento dado, aquellos que puedan despertar al otro lado del Mediterráneo, y entonces nos acordemos de por qué no hicimos tal cosa, porque no apostamos. Ahí está el norte de Marruecos, que es un lugar que en los próximos años seguramente nos va a hacer la competencia bien, a raíz de lo que se está construyendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no ayudan mucho los problemas que tienen entre ellos. Claro. No ayuda mucho a ellos. Afortunadamente a nosotros nos viene fenómeno. Bueno, tú has traído un libro Marbella-San Pedro. Sí, bueno, tú sabes, el momento Paco Umbral, pues se ve que habla de un libro. Claro. Habla de nuestro libro. Pero este es un libro que sacasteis el año anterior. Sí, este es el libro que bueno, más que un libro es un proyecto educativo, que nosotros, hombre, de este libro estábamos muy orgullosos, pero sobre todo era también
para hablar un poco pues, del libro que viene en camino, que es el que estamos desarrollando ahora, que se llama Marbella Naturalmente, y que es un libro, que es un proyecto educativo, pues precisamente pues, en la misma línea que este, ¿no? Que nosotros donde creamos ciudadanía, precisamente nos hemos dado cuenta que nuestro objetivo como asociación se vuelve más fuerte cuando trabajamos en el campo educativo con los niños, ¿no? Cuando hablamos de la indolencia, pues a lo mejor a un adulto cambiarle un poco la actitud, la forma de ser es mucho más difícil. Sin embargo, en Marbella Activa estamos convencidos de que es en los colegios, en los centros educativos, donde sí se puede trabajar ese tema de ciudadanía, porque además cuando uno ve la calidad de vida que hay en otras ciudades y busca el sustrato común, te das cuenta que la sociedad civil es muy fuerte en esos sitios, ¿no? Que se consiguen cosas, pero porque hay una sociedad civil que realmente fiscaliza la acción política, que está detrás de muchos logros, y nosotros nos hemos dado cuenta que si queremos una ciudadanía crítica, pues hay que pensar en los colegios, lo primero, vinculando a los pequeños pues con su ciudad. Empezamos con este libro vinculando pues el tema de las tradiciones, a su identidad cultural, a su cultura, a sus lugares de interés, y ahora estamos con este segundo libro con su patrimonio natural, que es muy desconocido. Marbella Activa es una asociación a la que todo el que quiera puede pertenecer, no se pide ni carnet de identidad ideológico, ni religioso, ni de raza, ni de conducta sexual, ni nada por el estilo. Aquí todo el mundo tiene cabida. Encantado de que sea lo más plural posible, lo que cabe todo el mundo que quiera hacer cosas, que quiera apoyarnos desde con su cuota de socias hasta aportando ideas, proyectos, y nosotros encantados. Mira, hablando de eso, justo se incorporó hace poco una chica, que le doy un saludo, se llama Safia, que es una residente extranjera que lleva aquí viviendo ya mucho tiempo, y ella estaba muy concienciada con el medio ambiente y con la limpieza. Le dijimos, oye, pues mira, el Lago de las Tortugas, un proyecto que tenemos ahora, que lo metimos en los presupuestos participativos, salió el proyecto más votado para hacer un espacio verde de referencia en Marbella. Oye, ¿te parece que hagamos una campaña de limpieza allí? Y pues bueno, pues nosotros encantados de que se incorpore gente nueva, con nuevas inquietudes, porque muchas veces lo que hace falta en estos proyectos es gente con ganas de trabajar, y bueno, pues por supuesto abierto a todo el mundo, ¿no? Bueno, y en esa hora de hacer ciudad, de vertebrar ciudad, ¿qué misión tienen los medios de comunicación, la radio, la televisión? Que nos están preguntando nosotros dos, claro. Sí, no, la verdad es que los medios de comunicación siempre tenemos la culpa de todo. O sea, llegué a un punto dado, Paco, que los medios de comunicación siempre... No, pero yo digo, ¿qué papel juega o debe jugar un medio de comunicación en vertebrar una ciudad? Es importantísimo, porque somos un conducto de explicación, un conducto de conocimiento, y eso es importantísimo, estar siempre en comunicación. Yo observaba en el libro que nos has presentado que está en inglés y está en español, y hemos hablado de que esta ciudad la teníamos que hacer entre todos, y que la teníamos que hacer los marbelleros, porque no sé qué, y sin embargo, ¿cuánta importancia tiene la gente que viene del extranjero? Ahora ya no somos extranjeros nadie, pero la gente que viene del extranjero, a colaborar, a cooperar y a integrarse, esto lo pongo entre comillas, con la gente de Marbella, que también es un potencial para que esta ciudad funcione. Enorme, además yo creo que tú has dado una clave de que coexistimos pero no convivimos, porque por un lado están los ingleses, por otro lado los rusos, por otro lado los franceses, los ingleses, pero realmente no hay una convivencia, o sea, convivimos muy en paz, pero realmente no hay una colaboración, una cooperación entre, cada uno vive en su sitio, pero realmente yo creo que tendríamos que ser más inclusivos, ¿no? Esa es una de las labores de los medios de comunicación, hacer ese patrimonio, unificar todos esos criterios y todas esas comunidades para que esta ciudad fuera un proyecto pues mira, en ese sentido tu casa, tu empresa radiofónica tenía Onda Cero Internacional, y a algún lumbrera a nivel nacional en la cadena pues se le ocurrió suprimir esa iniciativa que tantas alegrías, diría yo, estaba dando. Pero hay muchos medios, aún así todavía hay muchísimos medios extranjeros aquí, y todos podemos colaborar en esta importantísima idea de hacer una gran ciudad y de sacar adelante estos grandes proyectos, porque a mí me interesa, Paco, tú y yo estamos al borde, no, perdón, todavía no, pero en fin, nos quedan unos poquitos años para entrar en esa fase importante de nuestra jubilación. Hombre, y a mí me gustaría disfrutar de una Marbella enormemente interesante, pasearla en tranquilidad. Yo estoy ya entrando en lo que antes se llamaba la tercera edad, que ahora se llama mayores activos.
Sí, bueno, activo que Por puede eso, serlo. por eso yo formo parte de Marbella Activa, por ser un mayor activo. Y yo creo que los medios de comunicación también generan opinión, y yo creo que también es muchas veces necesario reforzar opiniones positivas sobre la ciudad, generar ilusión en los proyectos que se vayan a acometer, generar el conocimiento de esos proyectos que se vayan a realizar. Y sobre todo fomentar en el ciudadano la inquietud, es decir, me están hablando de esto, ¿esto qué es? ¿Esto quién lo mueve? ¿A dónde queremos llegar? Yo creo que jugamos un papel fundamental, efectivamente. Claro, en ese sentido también habría que decir que las grandes cadenas radiofónicas nacionales cada vez le dan menos importancia a la radio local. Es verdad, nos Y recortan son cada vez más tiempo. Cada vez más ventanas más pequeñas de radio local. Sí, sí, sí. Porque de esa manera, claro, las estrellas mediáticas se lucen más. Pero yo creo que esa estrella mediática con 4 horas tiene suficiente y no necesita 7 horas. Yo creo que igual hasta la estrella mediática agradecería que estuviera menos horas por Carlos Herrera. Pero fíjate qué importante ese análisis, que desfocalizando el asunto del futuro de esta ciudad a través de los medios de comunicación, siendo importante, lo necesario que sería unir a los alemanes, a los alemanes, los ingleses, los españoles, los que vivimos aquí, lógicamente, los rusos, toda esa gran comunidad, con todas ese potencial de naciones, cómo han emergido, sobrevivido, funcionado, mandado en el mundo, qué cantidad de ideas se podrían sopesar, se podrían poner en la balanza para que esta ciudad fuera una ciudad encantadora, siéndolo ya como es ahora mismo. Fijaros en ese proyecto, bueno, ¿cómo podríamos? Bueno, Javier, el nuevo libro queréis que se puede pagar mediante el micromecenazgo. Sí, justo está ahora abierta la campaña hasta el 12, creo que hasta el 12 de noviembre, por el sistema que se llama crowdfunding o micromecenazgo. Me gusta lo del micromecenazgo, me gusta más. Yo lo sé, pero bueno, porque como tenemos público extranjero y nos puede estar escuchando, también sepan de qué estamos hablando. Es muy fácil, realmente cuando tú haces eso te convierte en un mecenas en proyectos de este tipo. Realmente lo que hace es adelantar la compra del libro. Con eso a nosotros no es mucho porque nos da para poderlo llevar a impresión, para pagar el traductor, para pagar una serie de gastos en los que incurrimos. Y entonces al final tú lo que haces es adelantas la compra del libro. Nosotros además te regalamos una serie de recompensas como postales, una pegatina, el agradecimiento en el libro o en la web, y estás participando como uno más en el proyecto para que ese libro, que hay que recordar como este, vaya a todos los colegios de Marbella. En este caso hacemos un esfuerzo más grande porque no solo va a ir a los colegios, como ya no es un libro tan infantil, sino que va a los institutos. Entonces repartimos unos 1000 ejemplares de forma gratuita en todos los colegios e institutos de Marbella para que luego pues eso, tengan material pues, con el que los niños conozcan pues, muchas cosas que desconocemos de los valores ambientales de Marbella. Lleva tu razón en eso de que efectivamente debemos utilizar el inglés también porque estamos en una ciudad muy internacional, pero yo creo que ya en Marbella abusamos denominándolo Marbella Luxury Weekend. Bueno, vale, está muy bien, pero podemos ponerlo en español y en inglés. Yo recuerdo este verano entrevistando a la señora que organiza lo de Marbella 4 días caminando, que le dije 4 days walking, me dijo, no, 4 días caminando, que estamos en España. Y digo, bueno, no está mal, ¿no? Y es holandesa. O sea que quizás abusamos un poco de la terminología inglesa. Yo creo que fíjate eso, si hablamos de síntomas, muchas veces yo recuerdo, y os pongo una anécdota que me pasó en la comunidad de propietarios, de que había un vecino, el tema del ascensor, el perro que se hace pipí en el ascensor, y yo lo único que le dije al administrador de finca, que el cartel, que por qué no lo ponía en inglés, bueno, casi me come, vamos, y dice, pero en un cacho así, ¿cómo vamos a poner la traducción? Y era un renglón, era que cómo íbamos, y hombre, pues porque el perro, que todos sabemos de quién es inglés, a lo mejor si quieres que se entere, y eso sigue ocurriendo en la ciudad, que el universo bilingüe, ya no hablemos del inglés o el francés, sino de otros idiomas, no lo tenemos. Nos cuesta mucho todavía adaptarnos, pero bueno, que también hay que hacer el ejercicio de que si viene en inglés, como bien has dicho Paco, con lo del luxury, también hace la traducción. Bueno, vamos muy avanzado de tiempo ya en el programa y no te vas a ir de aquí sin que nos metamos un poco en tu vida privada, que lo hacemos siempre con todas las personas que vienen aquí, le hacemos alguna pregunta de índole privada. Sin problema ningún. Pero siempre cosas que se pueden confesar, evidentemente. Perfecto. Por ejemplo, ¿tú estás casado, tienes hijos? Sí,
tengo 3 hijos, acaba de nacer mi tercera hija. ¿Familia numerosa? Soy familia numerosa de hace poquito. ¿Que son 3 niñas? Una niña, un niño y ahora una niña. Hay que buscar el niño ahora. No, ya creo que nos plantamos. Creo que a mi mujer no, yo por lo menos ya no se lo puedo plantear. Ha dicho que hasta ahí, lo cual está bien. Tener un buen número, muy contento. Hemos buscado además. Y nada, y pues eso, entre Marbella Activa, el trabajo más la familia, pues la verdad es que uno tiene poco tiempo luego para otras cosas, ¿no? Vamos, que estás muy activo. Muy activo. La actividad es como los búhos. No sé si os pasa a vosotros, a mí la actividad, por lo menos de Marbella Activa, empieza por la noche. Cuando ya los niños están acostados empieza Marbella Activa. ¿Y tú naciste con un casco y una bici o eso lo has adquirido después? Pues yo creo que de los pocos de Marbella que va todos los días en bici al trabajo. Los hay, somos unos poquitos, pero yo desde que tuve la oportunidad de ir al trabajo en bici lo he hecho. En Málaga siempre iba en bici, yo iba en coche a Málaga, pero yo aparcaba el coche, sacaba mi bici y yo siempre, a mí me gusta ir en bici por la ciudad, me parece el medio más estupendo que hay porque además hace ejercicio, vas al sitio que sea, dejas la bici al lado, me doy cuenta que cuando voy en coche voy con la misma actitud de que creo que voy en bici y voy siempre tarde, porque claro, salgo 5 minutos antes y 5 minutos antes en coche no llegas a ningún lado, ni en Marbella, ¿no? Pero soy de los que me muevo en bici, me gusta. Siempre que pueda, que vaya yo solo, opto por el transporte en bici. Esta ciudad de Marbella en verano está excesivamente masificada. ¿Habría que hacer algo para crear también un modelo turístico que de alguna manera limite o encauce que la gente no llegue siempre en la primera quincena o la segunda quincena de agosto, nos sature todos los servicios en la ciudad y después el resto del año estamos pues un poquito como desasistidos de visitas, ¿no? Hombre, yo creo que eso nos gustaría, otra cosa es cómo hacerlo, ¿no? Pues, que no hagan obra en verano. O sea, es que no sé por qué el ayuntamiento siempre se preocupa en hacer obras cuando están los turistas aquí. Eso será para que vean que aquí también se trabaja, ¿no? Es complicado, Agustín, lo primero, porque es verdad que muchas veces no se entiende de la ciudadanía. Luego viene el aspecto práctico y presupuestario. En unos presupuestos como los del año pasado, que creo que se aprobaron en mayo, pues imagínate, no es que se hagan en verano, es que se hacen en cuanto se pueda, porque cuando te has dado cuenta no puedes hacer la obra porque ya te plantas en diciembre y no puedes ejecutar muchos proyectos, con lo cual también son muchas veces problemas operativos, presupuestarios, pero estoy de acuerdo contigo, una obra en pleno verano es un fastidio. Pero claro, debería haber por lo menos un poco de coordinación, porque caso de la Avenida del Calvario, meses abiertos, tapaban, volvían a abrir, que si Hidralia, que si el gas, que si el ayuntamiento por su parte, en fin, algo de coordinación, de mayor coordinación debería haber para que la ciudad no esté mangas por hombro durante gran parte del año. Marbella, más que una ciudad a más de 27 kilómetros, donde además se da la circunstancia, estamos en años históricos de turismo, no en Marbella, sino en toda España. Yo preguntaba en Tarifa también, ha sido una locura. Donde se pregunta este año ha sido Marbella, además es muy complicada porque es una ciudad donde te muevas por donde te muevas, tienes que coger el coche, no hay alternativa. No, el transporte público, la verdad que no es muy deficiente. Es muy deficitario, muy deficiente, y realmente o coges el coche o el taxi, que al final es lo mismo, o prácticamente moverte por la ciudad. Además, con las obras que habláis, pues se convierte en un auténtico calvario, más en el calvario. Yo creo que además los hoteles de 5 estrellas a final de verano, en ese balance final, daban un toque de atención, y es que este año no han crecido tanto como tenían previsto. Yo creo que hay síntomas de cosas que hay que tener en cuenta. Y si el turismo de calidad este año, por alguna razón, el turismo de 5 estrellas, vamos a hablar de hoteles de 5 estrellas, no ha crecido en la proporción que los directores de esos hoteles esperaban, es porque algo ha pasado. Y no quisiera pensar que podemos morir de éxito por todo aquello que comentábamos hablando al principio. Las casas de alquiler turístico, el turismo residencial, claro, son factores que están desarrollándose también. Y ya no es solamente la oferta hotelera. Y había otro detalle cuando se han hecho los balances turísticos de este año, de este verano, que era la tipología de personas, de turistas, que ahora van a los hoteles. Y ellos hablaban, digo en este balance, y yo me enteré entonces que esto existía, de los millennials. Hay gente nacida en los 80, que ahora su concepto de sociable es distinto, es a través de los teléfonos móviles, de no sé qué. Entonces en los hoteles tienen que adaptarse para que esto funcione, y ellos, los millennials, la gente que son
de este tipo de capacidades, pues puedan tener esos servicios o ciertos servicios para sociabilizar en los hoteles a los que acuden a veranear. Y por otra parte entiendo, a lo que hacía, la pregunta que decía Paco era, es que cuando yo llegué a Marbella, el verano no era verano, empezábamos un poco antes de Semana Santa y terminábamos casi en las Navidades. Y había gente, había un fluctuar de gente importantísimo. Ahora se concentra, la gran parte del turismo se concentra en agosto, julio y agosto, mediados de julio y agosto, ¿no? Es donde se concentra, lo cual viene a posibilitar mayores dificultades. Bueno, ¿no? y suerte que Marbella está en turismo residencial, que prácticamente aquí desde marzo hasta a lo mejor octubre hay movimiento, hay turistas, te vas a otra ciudad de la Costa Brava y llega a septiembre, octubre y es una ciudad muerta. Y cierra. Es una ciudad totalmente muerta. Marbella, ¿no? Marbella se nota que hay turismo todo el año, pero ¿cuándo son las vacaciones normalmente en un país? Pues bueno, y en la mayoría, pues el verano, ¿no? Y eso es una cosa muy difícil de trabajar, ¿no? Porque va a haber una parte importante de los turistas que no van a llegar en esa época, ¿no? Cierto. Bueno, estamos casi finalizando y ahora quiero ser muy original, súper original, como se va a comprobar. ¿Una película? Una película, pues mira, vi, si me quedo con una película, la de Alguien voló sobre el nido de cuco, pero te hablaría de otra muy parecida, de un adolescente que decide él que quiere entrar en el psiquiátrico y la vi hace poco y me gustó mucho y me recordó mucho la de Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una de mis películas favoritas. Se llama, lo que pasa es que se me ha ido el nombre, se llama como Un día perfecto o una cosa así. Esa no la he visto, la del nido del cuco, sí. Y esta es reciente, la que os comento, y es muy divertida, además muy positiva, porque no es como la de Alguien voló sobre el nido del cuco, sino que cuando terminas de verlo te quedas con buen cuerpo, y muy recomendable, ¿no? ¿Y un libro que no sea el que ha editado Marbella Activa? Pues mira, me acabo de leer una biografía de García Lorca, que la ha escrito mi cuñado precisamente, David Lerma, que me ha gustado mucho, y el siguiente libro que tengo en cabecera ya para leerme es Sapiens, que me lo han recomendado, que está muy bien, además que sé de qué va un poco el tema y con ganas de leérmelo, ¿no? Y para que la trilogía esté completa, Dios, el hombre y el amor. Había una canción que se llamaba La trilogía, que era Dios, el hombre y el amor, del grupo Lone Star, pero no, esta trilogía se completa con una canción. Pues sí, me tengo que quedar con una canción, pues con un autor que me gusta mucho, que es John Lennon, y Imagine, ¿no? Pues hay como buen idealista que soy. Hay mucha gente que tiene esa canción como bandera. John Lennon es que además a mí siempre ha sido un autor que me ha gustado mucho, y en concreto Imagine creo que es todo un himno, ¿no? Yo creo que además le pega a Marbella Activa, que imaginamos que otro mundo mejor puede ser posible, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Raquel Tapia, gracias por haber venido. Gracias a vosotros, gracias a ti, Paco. No va a ser la última vez, te llamaré más adelante. Cuando tú quieras. Espero que vuelvas a aceptar. Por supuesto. Agustín Herbás, gracias. Gracias, Paco, gracias. Y tú tienes que volver a torear en esta plaza. Bueno, lo que haga falta, ya ves que... Porque tú todavía te falta mucho para cortarte la coleta. Pues y a ti también. Así que... Tú te quieres hacer mayor y no sé por qué. Seguiremos. Javier, gracias por haber venido. Ha sido un placer hablar contigo. También a todos ustedes que están ahí, que nos siguen y además nos lo comentan de vez en cuando, eso es positivo. Quiero agradecer a Marta Vallés, que ha estado en la realización de este programa, y a Marta Ortega, que se ha encargado del sonido, se ha encargado de la producción y de que todo esto pues salga lo mejor posible. Gracias, buenas noches y hasta la próxima semana.